Feliz día, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy para compartirles la historia de un santo más, a San Patricio, obispo y apóstol de Irlanda del año 461. Nació en el año 372. Su madre era familiar de San Martín de Tours y su padre era oficial del ejército romano. Ambos eran buenos cristianos. A los 16 años fue atacado por unos piratas que se lo llevaron prisionero y lo vendieron como esclavo a Irlanda, a Milcho, un jefe del norte de la isla. Allí estuvo 6 años cuidando ovejas, y la divina providencia aprovechó este tiempo de esclavitud para espiritualizarlo y prepararlo para sus futuros apostolados, pues en aquellas soledades dedicaba mucho tiempo a la oración y a la meditación. Él dice en su libro llamado Confesiones, que rezaba más de 100 pequeñas oraciones diarias y que hacía más de 100 veces la señal de la cruz cada día. Después de haber rezado mucho a Dios para que le iluminara lo que debía hacer, una noche soñó que una voz le mandaba salir huyendo y llegar hasta el mar, donde un barco lo iba a recibir. Huyendo, caminó varios kilómetros a pie hasta que llegó a las orillas del mar, y allí encontró el barco, pero el capitán se negaba totalmente a transportarlo. Entonces se dedicó a orar con fervor, y Dios cambió la voluntad del capitán, el cual aceptó gustoso llevarlo a Francia. Al llegar a aquel país, desembarcaron en una región deshabitada, y después de caminar por varias horas, ya se sentía desfallecer de hambre, cuando el capitán le dijo: «Tú crees en Cristo, rézale a Él para que nos envíe algún alimento y no nos muramos de hambre». Patricio se puso a rezar, y poco después apareció por allí una manada de cerdos salvajes, y aquellos hombres cazaron y comieron en abundancia y dieron gracias a Dios que había escuchado la oración de su siervo. En Francia se hizo monje bajo la dirección de San Germán, el cual lo hizo instruirse en sagradas escrituras y dedicarse por largos tiempos a la oración y a la meditación. A veces en sueños le parecía oír voces de la gente de Irlanda que le decían: «Ven a salvarnos». Los monjes dedicaban muchas horas a rezar, a leer y a meditar, y esto lo hizo Patricio por varios años, preparándose para ser misionero. Se fue a Roma a perfeccionar sus estudios y recibió la ordenación sacerdotal. Entonces el Papa Celestino le ordenó que se hiciera consagrar obispo para enviarlo de misionero a Irlanda. Lo consagró San Máximo, obispo de Turín, y enviado por el sumo pontífice, se fue a Irlanda a misionar. Al llegar a Irlanda, un jefe de tribus paganas se le acercó para darle un golpe y herirlo con su espada. El santo le hizo la señal de la Santa Cruz y la mano le quedó paralizada al atacante. Aquel jefe se convirtió después al catolicismo con muchos de sus súbditos. Al leer las crónicas antiguas, se queda uno admirado ante los prodigios y milagros con que Dios favoreció a San Patricio. Los sacerdotes de los paganos se le opusieron, y un sábado, cuando nuestro santo encendió el fuego pascual, se lanzaron con toda su fuerza a apagarlo, pero por más que bregaron, no lo lograron. Entonces uno de ellos exclamó: «El fuego de la religión que Patricio ha encendido se extenderá por toda la isla», y se alejaron. Aquella frase se ha cumplido. La religión católica se extendió de tal manera por toda Irlanda que aún hoy sigue siendo un país totalmente católico, iluminado por la luz de la religión de Cristo. Una docena de veces fue hecho prisionero por partidarios de las religiones paganas. Más de 5 veces trataron de asesinarlo. En sus confesiones dejó escrito cada día: «Vivo con peligro de ser secuestrado, de ser atacado a muerte o de ser robado. Pero confío en la misericordia de Dios y cumplo lo que dice el Salmo 55. Coloca tus preocupaciones en manos de Dios, que Él cuidará de ti». Los herejes pelaginos, que andaban diciendo que para ser santo basta con proponérselo, encontraron en Patricio un gran adversario, porque él vivía predicando que solamente seremos buenos si Dios nos concede la gracia de serlo, porque por nuestras solas fuerzas no somos capaces,
sino de ser pecadores y malos. Él repetía que si Dios no nos da sus ayudas muy especiales, no lograremos ser buenos y santos. Los pelaginos trataron muchas veces de asesinarlo, pero se notaba que había una intervención milagrosa de Dios que lo iba librando de la muerte todas las veces que los enemigos de la religión trataban de quitarle la vida. Patricio empleó técnicas muy especiales que le produjeron grandes éxitos en la evangelización. La primera fue ganarse la simpatía de los jefes. La isla estaba habitada por diversas tribus, y el jefe de cada tribu se esmeró nuestro santo por ganárselo. Y si el jefe se convertía en nuestra religión, se convertían también muchos de sus súbditos. Si no se convertía, pero aceptaba ser amigo, ya se había ganado un gran terreno con eso, y por lo general sus hijos u otros familiares se convertían y ya quedaba el campo abierto para seguir evangelizando. Otra de sus técnicas para evangelizar era emplear un lenguaje muy sencillo y un modo de hablar muy proporcionado a las gentes que lo escuchaban. Así, por ejemplo, al hablar de la Santísima Trinidad, les presentaba la hoja del trébol y les decía que así como estas tres hojitas forman una sola verdadera hoja, así las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, forman un solo Dios verdadero. El pueblo lo que desea es entender, y al misionero Patricio todos lo entienden. Por eso lo escuchaban con gusto. Recorrió toda la isla durante 30 años, enseñando religión, consagrando obispos y sacerdotes y fundando monasterios. Y tuvo la feliz idea de que el obispo de cada región fuera al mismo tiempo el abad o superior del monasterio más importante de aquel sitio. Así cada obispo era un fervoroso religioso y tenía la ayuda de sus monjes para enseñar la religión al pueblo. Las vocaciones que consiguió para el sacerdocio y la vida religiosa fueron muchísimas. Sus temas favoritos y preferidos al predicar eran las cualidades que Dios tiene: poder, sabiduría, bondad, misericordia, justicia, santidad, etc. La redención que obró Jesucristo y sus consecuencias. La necesidad que tenemos de convertirnos y de hacer penitencia por nuestros pecados, y lo muy importante que es llenar nuestro día de pequeñas oraciones. Recomendaba muchísimo la señal de la cruz. Logró reformar las leyes civiles de Irlanda, dejándoles todo lo bueno que tenía, que era mucho, pero añadiéndoles los principios cristianos en vez de las enseñanzas paganas que antes las afeaban. Así consiguió que en el país toda la legislación fuera hecha de acuerdo con los principios católicos, lo cual ha contribuido a que esa nación se haya conservado firme en la fe por más de 15 siglos, a pesar de tantas persecuciones. Dicen sus biógrafos que Patricio era un hombre muy sencillo, con un gran espíritu de humildad, un trabajador incansable, y en su esfuerzo por extender la religión, dicen que solamente se le puede comparar con los 12 apóstoles o con los profetas del Antiguo Testamento. Cuando no estaba dedicado a predicar o a enseñar catecismo o a visitar enfermos, se dedicaba a la oración y a la meditación. Su modo de tratar a la gente era extraordinariamente amable y bondadoso, y tenía una capacidad excepcional para perdonar a los que lo ofendían. Pero con los enemigos de la religión sí era fuerte e inexorable, y no les permitía difundir sus errores por los sitios donde él predicaba. Dicen que esa fortaleza, para no permitir a los enemigos del catolicismo que propagaran por allí sus herejías, ha sido una de las razones para que Irlanda se haya conservado tan católica. San Patricio murió el 17 de marzo del año 461. Que Él nos obtenga de Dios la gracia de ser buenos católicos hasta el último momento de nuestra existencia en la tierra. Esta fue la bella historia de San Patricio. San Patricio, obispo de Irlanda. Este santo, mis hermanos, tuvo una muy bella forma de enseñar a las personas, que cuando él conversaba con los jefes de las tribus, porque había muchas tribus en ese país de Irlanda,
especialmente en esa isla donde él comenzó a propagar la religión de Cristo, había muchas herejías, pero muchos de ellos se fueron cambiando al catolicismo cuando escuchaban hablar a San Patricio. Narra en sus primeros párrafos, ¿verdad?, que él fue primeramente esclavo de esos piratas que se lo llevaron y lo vendieron a un tal Milcho en Irlanda. Y ahí estuvo por varios años cautivo, cuidando las ovejas, pero que después escuchó una voz que le decía que se fuera y corriera hacia el mar, que allí se iba a encontrar un barco que lo iba a llevar. Y así lo hizo, y así fueron las cosas, tal y como esa voz se lo había dicho. Hermanos, yo siempre he dicho que cuando Dios tiene un propósito muy especial para una persona, le habla de 1000 formas. Este hombre se dedicaba mucho a la oración, hacía muchas oraciones durante el día, y lo más especial que hacía era la señal de la cruz, que la hacía más de 100 veces al día. Hermanos, cuando uno se acerca a Dios de una forma tan especial como lo hizo este San Patricio, Dios hace grandes cosas en la persona. Como podemos ver también aquí en su historia, nos dice, ¿verdad?, que a él se le comparaba con los apóstoles o con los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué sería esto, mis hermanos? Yo me imagino que su sencillez, su forma de enseñar y su forma de no caer tan fácilmente en el pecado era excepcional, y por eso Dios lo tenía escogido para extender su religión, de la misma manera que lo hizo con los apóstoles, de la misma manera que lo hizo con San Pablo y con muchos que se han dedicado a extender la religión de Dios. Es tan grandiosa la forma, mis hermanos, que utilizaron los santos de aquel tiempo para enseñar a las personas la nueva religión de Jesucristo. Se dice también que San Patricio utilizaba la hoja del trébol para enseñarles a la Santísima Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, las 3 divinidades en un solo. Así enseñaba San Patricio en aquel entonces. A hoy, mis hermanos, en la actualidad podemos ver cómo en estos países en los que nos encontramos, cómo adornan los clubs, cómo adornan las paredes con esas 3 hojitas en forma de papel y las ponen en las paredes, especialmente en las cantinas. Y este día lo utilizan las personas para embriagarse, para divertirse, y según ellos le están dando alabanza a San Patricio. Es una forma de la más pagana que se puede encontrar en estos días. Sinceramente, hermanos, la religión de Cristo se ha utilizado de muchas formas, desafortunadamente, por las personas que están ignorantes en la fe, por las personas que no conocen nada de Jesucristo nuestro Señor. Lo utilizan y utilizan a nuestros santos, yo diría que más bien como burla, porque esto que las personas hacen hoy en la actualidad no debe hacerse de esa manera. Lo que San Patricio hizo fue evangelizar a ese país, a Irlanda, y no fue para que las personas se embriaguen ese día o se diviertan con mujeres. No hizo todo lo que hizo San Patricio para esas cosas. Lo hizo porque la religión se extendiera y porque las personas conocieran de Jesucristo. Ojalá, y mis hermanos, cada uno de nosotros que conocemos la santa fe de Jesús, hagamos las cosas como deben de ser y creamos en Jesucristo nuestro Señor como nuestro Salvador, y que los santos que lo han propagado han trabajado durísimamente para que nosotros conozcamos de ellos. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.